Con las frases textuales, situación que debería preocuparnos a todos, el director general de la Organización Mundial de Salud, Dr. Tedros, volvió a declarar la emergencia sanitaria mundial por la viruela símica, también conocida como viruela del mono Mpox, que ya fue efectuada en el 2022. La Organización Mundial de Salud no ha declarado una pandemia por la Mpox, sino una emergencia sanitaria internacional para controlar un brote de esta enfermedad con una nueva variante que se está propagando por todo África. A raíz de la declaración de la Organización Mundial de Salud de una emergencia sanitaria internacional por un brote de Mpox en África, primero debemos recordar qué pasó hace más de 4 décadas con la viruela humana. En este video conocerás todo lo que necesitas saber sobre la historia de esta enfermedad y te actualizaré sobre las cifras en la región de Latinoamérica hasta el día de hoy. Hola amigos, sean bienvenidos al podcast informativo de ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La viruela humana fue una de las enfermedades más temidas en el mundo. En Europa se estima que la viruela acabó con 60 millones de personas en el siglo XVIII y se calcula que solo en el siglo XX provocó unas 500 millones de muertes. Aunque sus orígenes no son claros, la evidencia más temprana de la viruela se remonta a unos 3000 años en la antigua India y Egipto. Las pruebas más tempranas de la enfermedad datan del faraón Ramsés V, quien murió en el 1557 a.C. Sus restos momificados muestran marcas de viruelas en la piel. La enfermedad se extendió luego hacia las rutas del comercio entre Asia, África y Europa, llegando finalmente a América en el siglo XVI. Era la viruela una infección altamente contagiosa causada por un virus que se transmitía principalmente por la inhalación de las gotas que exhalaban por la nariz o por la boca de persona a persona contagiada. Sus síntomas incluían fiebre, fatiga y después la enfermedad producía una característica erupción en la piel con pústulas que formaban cicatrices y dejaban a los que lograban sobrevivir con terribles desfiguraciones. Otros quedaban ciegos debido a las lesiones que la infección dejaba en la córnea. Pero después de al menos 3000 años en lo que esta infección estuvo presente en el mundo, la viruela fue oficialmente declarada erradicada por la Organización Mundial de Salud en 1980. Se convirtió así en la única enfermedad en humanos que se haya logrado erradicar y para los expertos se trata de uno de los mayores triunfos en la salud pública global. Pero volvamos a la viruela símica, viruela del mono o como se debe llamar Mpox. Descubierto en colonias de investigación de monos en 1958, el primer caso humano de viruela del mono o Mpox se informó en 1970 en la República Democrática del Congo. La Mpox es una enfermedad viral zoonótica que se origina principalmente en roedores y primates no humanos. Es menos transmisible y menos peligrosa que la viruela y mata solo del 3 al 6% de las personas infectadas. A diferencia de la viruela, la Mpox circula entre los animales, lo que dificulta especialmente la erradicación de la enfermedad. Si bien hace 2 años hubo una alerta emitida a raíz de la rápida transmisión de la enfermedad, se dio de baja en el 2023, ya que se consideró que se había logrado contener la propagación de manera efectiva. Sin embargo, los casos en todo el mundo continúan en aumento y el organismo internacional volvió a encender las alarmas. Aunque ya lo he repetido en otros videos, pero es válido volverlo a mencionar. ¿Cuáles son los síntomas de la Mpox? Según la persona, la sintomatología de esta enfermedad infecciosa puede desarrollarse de múltiples maneras que van desde molestias leves incluso hasta la muerte debido a ciertas complicaciones. Los indicios más habituales son las erupciones características de la viruela que permanecen en la piel entre 2 a 4 semanas y generan ampollas o llagas que son acompañados por fiebre, dolores musculares, falta de energía, dolores de cabeza y la inflamación de los ganglios linfáticos. Las manifestaciones en la piel pueden localizarse en las palmas de las manos y las plantas de los pies, la cara, la boca, la garganta, los ojos,
la ingle y las regiones genitales, lo que incluye la zona anal. La cantidad de llagas puede variar de una a varios miles. Algunas personas desarrollan inflamación dentro del recto que puede causar un dolor intenso, así como inflamación de los genitales que puede causar dificultades inclusive para orinar. Estos síntomas pueden desaparecer por sí solos a las pocas semanas de contraer la enfermedad. En este periodo de tiempo se debe acompañar al paciente con cuidados paliativos para disminuir el dolor y la fiebre. En algunas personas la enfermedad puede ser grave o provocar complicaciones e incluso la muerte. Y es que los recién nacidos, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con deficiencias inmunitarias subyacentes como las causadas por las enfermedades avanzadas del VIH pueden tener un mayor riesgo de padecer una enfermedad más grave por mpox y morir. Para lograr una recuperación apropiada se debe en primer lugar consultar a un profesional de la salud para que indique el tratamiento correcto y determine si es necesario una internación u hospitalización. Por otro lado, es importante que cualquier persona con mpox que se esté recuperando en casa se mantenga hidratado, coma bien y duerma lo suficiente. En cuanto al sarpullido, se debe evitar el rascado, lavarse las manos tanto antes como después de tocarlo, mantener la piel seca y descubierta, limpiar las lesiones con agua esterilizada o antiséptico. Además, se pueden usar enjuagues con agua salada para las llagas de la boca y baños tibios con bicarbonato de sodio porque estos pueden aliviar las llagas en el cuerpo. Pero, ¿qué tan grave es? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la mpox? Casos de que las lesiones se extiendan sobre regiones amplias del cuerpo pueden generar la sobreinfección bacteriana en la piel. Además, puede contribuir al desarrollo de infecciones de la sangre y los pulmones que devengan en problemas oculares, encefalitis, o sea, la inflamación del cerebro, miocarditis o la inflamación del corazón y la neumonía. Debido a esto que te comento, muchas personas infectadas requieren una hospitalización acompañada del suministro de antivirales para promover una pronta recuperación y evitar que el cuadro empeore y lleve a la muerte. En cuanto a la tasa de mortalidad, la Organización Mundial de Salud declaró que según los datos disponibles hasta ahora, entre el 0,1% y el 10% de las personas con mpox han muerto. Es importante señalar que la tasa de mortalidad en diferentes entornos puede diferir debido a varios factores como el acceso a la atención sanitaria y la inmunodepresión subyacente, incluso debido al virus de inmunodeficiencia humana no diagnosticado o a una enfermedad avanzada por virus de inmunodeficiencia humana. ¿De qué manera se transmite? ¿Cómo se produce el contagio? Este virus, lo he dicho en otros videos, puede contagiarse entre personas de un animal a un ser humano o viceversa. Si un individuo tiene mpox, el contacto cercano o directo es suficiente para transmitir la enfermedad. Esto incluye tocar la piel, tener relaciones sexuales, besarse o hasta hablar o respirar en la proximidad, ya que las partículas respiratorias también pueden infectar. Durante el brote mundial que comenzó en el 2022, el virus se propagó principalmente a través del contacto sexual. Se necesita, por supuesto, mucha investigación para saber cómo se propaga el mpox durante los brotes de los diferentes entornos y en diferentes condiciones. El virus, además, puede permanecer sobre los objetos, superficies, ropas y sábanas que utilizó la persona infectada y es posible contraerlos al tocarlos. También es transmisible al feto durante el embarazo. Un individuo es contagioso hasta que todas las lesiones hayan sanado, lo que comprende el crecimiento de una nueva capa de piel por debajo de las costras. Este proceso puede durar entre 2 a 4 semanas, aunque se han reportado casos de contagio de mpox de personas asintomáticas que no presentan síntomas. Aún hay información limitada sobre el virus y que puede transmitirse de una persona infectada antes de que presente síntomas o después que sus lesiones hayan curado. Aunque el virus se ha aislado vivo en el semen, aún no se sabe en qué medida la infección puede propagarse a través del semen, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna o la
sangre. De animales humanos y viceversa, la forma de transmisión es la misma y se basa en el contacto. Los portadores del virus pueden ser pertenecientes a una u otras especies y he encontrado algunos informes sobre la identificación del virus en perros domésticos. Sin embargo, no se ha confirmado si se trata de infecciones reales, si la detección del virus está relacionada con la contaminación de las superficies, por lo que no se recomienda estar cerca de las mascotas mientras se cursa por la infección. Mpox es una enfermedad infecciosa causada por un virus del género ortopoxvirus que puede generar síntomas como erupciones dolorosas, inflamación de los ganglios linfáticos y fiebre, como ya le había comentado. Esta enfermedad tiene dos cepas o clados genéticamente diferenciados: el clado 1, que es de la cuenca del Congo y es la más virulenta, y la cepa 2 o clado 2, que es la proveniente de África Occidental y provoca la enfermedad menos grave. Además, el clado 2 se subdivide en dos subclados, el 2A y el 2B, siendo este último el causante del brote multirregional en curso del 2022 al 2024 que comenzó en Nigeria. El número de casos reportados de Mpox asociados al virus del clado 1 ha aumentado progresivamente en África Central, afectando todos los grupos de edad, especialmente a infantes y niños pequeños. Y es por esto que después de la entrada del virus al organismo, la transmisión puede extenderse a miembros de la familia y parejas sexuales, incrementando el riesgo para aquellos con múltiples parejas. Pero, ¿qué está sucediendo en la región de las Américas? Ya con anterioridad le hablé de México en un video que se lo dejaré en la descripción o aparecerá en una tarjeta de contenido. Vayamos entonces a Colombia. De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de Salud con corte en el 11 de agosto, Colombia es el quinto país planetario en el que más se registran contagios de Mpox. No obstante, el más afectado hasta la mencionada fecha ha sido Estados Unidos, con 3.345 casos y 60 muertes, siguiéndole Brasil con 11.228 y 16 decesos. En tercer lugar está España con 8.084 y 3 fallecimientos. Posteriormente se ubica Colombia, que según la cifra del organismo multilateral tenía un total de 4.249 casos confirmados, pero afortunadamente sin muertes relacionadas, así como tampoco sin casos con la nueva cepa del virus, por la que se emitió una alerta a nivel mundial. No obstante, en América Latina el país se ubica como el segundo con más casos infectados después de Brasil, pero por encima de México, donde se tiene 4.124 casos y 34 fallecimientos relacionados. Ya en datos de connotación nacional, de acuerdo con los datos más actualizados del Instituto Nacional de Salud de Colombia, con corte del 14 de agosto, en el país se reúnen un total de 4.257 contagios, donde Bogotá es la ciudad más afectada con 2.031, tras ella está Medellín con 1.037, Cali con 371 y Barranquilla con 83. Desde Perú informan 77 casos positivos de la enfermedad del Mpox. En su cepa clásica o clado 2, la mayoría de estos está en la región de Lima con 52 casos y en Callao con 6. Las otras regiones que presentan esta enfermedad viral son La Libertad con 5 casos, Piura con 2 casos, Ica con 2 y Junín con 1. De los 77 pacientes confirmados en Perú, 73 son hombres y 4 mujeres, y de estos el 69% son personas que conviven con virus de inmunodeficiencia humana y no se han reportado casos de personas infectadas con la cepa del clado 1B hasta la fecha. Sin embargo, existe la posibilidad de que llegue a Perú debido a la alta movilidad de personas en vuelos aéreos en el mundo. La nueva variante ya se ha reportado fuera de la República Democrática del Congo, en Ruanda, Kenia y Uganda, y también tiene transmisión comunitaria con dicha cepa. En Europa ya se ha registrado el primer caso en Suecia. Pero vayamos hasta Argentina. En este país, las autoridades sanitarias informaron que en lo que va del 2024 suman 8 los casos detectados, aunque declararon que no se trata de infecciones causadas por la variante más contagiosa del virus. Asimismo, según informó el último boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, de los 8 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 32, 7 corresponden a personas del sexo legal masculino. Asimismo, indicaron que los afectados se encuentran en la provincia de Buenos Aires, 2, la ciudad autónoma de Buenos Aires, 3,
Corrientes con 1, Santa Fe con 1 y Río Negro con 1. El mismo documento informa que hasta la fecha se han confirmado 1.157 casos con 2 fallecidos en el país y precisó que la mayoría de los casos, 1.025, se detectaron en el 2022 cuando ocurrió un brote a nivel global más allá de los países endémicos. En tanto, 124 ocurrieron en el 2023, a los que se suman los 8 registrados durante este año. Como en otros países de la región, en el día de hoy, 20 de agosto, la ministra de Salud de Chile, Ximena Aguilera, anunció la declaración de una alerta sanitaria preventiva con el propósito de preparar al país ante el eventual ingreso de los casos de Mpox. La funcionaria dijo que tras la decisión reciente de la Organización Mundial de Salud de emitir un llamado internacional respecto al avance de esta enfermedad, corresponde a los países tomar las medidas necesarias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y podamos mejor cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio.